volver, vamos a trabajar un nuevo proceso para las provisiones y vamos a mirar específicamente el tema de las cesantías. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que se creó un reporte nuevo de cesantías consolidadas, a partir de la cual vamos a hacer todo el proceso de consolidación. La idea es calcular las cesantías hasta la fecha de cada mes y simplemente contabilizar la diferencia en la parte contable. Veamos entonces cómo funcionaría esto. Lo primero es recordar a nivel de contabilidad nosotros cómo hacemos. Entonces, básicamente tenemos estos dos empleados, María Isabel y Mónica. Ellos tienen estas nóminas, o sea, ellas entraron entraron en enero, perdón, a principios de enero, entonces solamente se le pagaron 21 días y a Mónica se le pagaron 26 días por un valor de 1.206.000 y un subsidio de transporte por los días correspondientes, con lo cual se le pagó 1.373.000. Ese sería con el promedio que vamos a hacer las cesantías. ¿Cómo lo hacemos antes? Simplemente cogíamos ese valor, lo multiplicábamos por un porcentaje, que era el 8.33, y sacábamos el valor a aportar de las cesantías. Lo mismo aquí. Teníamos el pago de la nómina por 26 días, nos daba el valor de la prestación, ya no tiene nada más porque es mayor a 2 salarios mínimos, y simplemente ese valor de 2.688.000 lo multiplicábamos por el 8.33 y nos daba 223. Que si miramos el informe de integración, básicamente son estos dos datos, que son las dos personas de cesantía que estamos integrando. ¿Ok? Así era como se hacía. ¿Cuál fue el cambio que se hizo entonces? Entonces el cambio que hicimos fue crear un nuevo informe que se trabaja aquí en procesos, integración, provisiones consolidadas. Aquí simplemente vamos a decir que el grupo es el 04, el código, las fechas siempre son por mes, o sea, 24/01/01 a 2024/01/31. ¿Cuánto me pagarían a mí de cesantía si me liquidaran teniendo en cuenta estos rangos? ¿Ok? Lo vamos a hacer por cesantías, salarios mínimos, el auxilio de transporte, el código, el concepto para hacer la integración a contabilidad, cesantías, el concepto de cesantías, que en este caso sería la cuenta donde lo vamos a manejar. Vamos a llevar esto a una 2610, que son de cesantías, y el día en que vamos a hacer la integración, que sería 01/31. Vamos a hacerlo primero a prueba para que revisemos la información. Entonces, él me va a sacar dos informes. El primero me va a indicar cómo va a quedar la contabilización, cuál es el valor a contabilizar, y el segundo me va a sacar los promedios de cómo se generaron. Entonces, ¿qué me dice? El fondo, el código de la información, pues si es fijo o no, fecha de ingreso, la fecha de corte, el número de días que se va a integrar, si tiene ausentismos, el valor sobre el cual se va a hacer el promedio, y como toda la información que necesitamos, el valor de las cesantías que se van a pagar y la diferencia para las cesantías consolidadas, y un saldo contable a la fecha si se tiene. ¿Cómo se maneja estas cesantías? Entonces básicamente es el valor del salario, veámoslo aquí. Entonces aquí en esta parte de cesantías, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces aquí tenemos los dos empleados. Este empleado tiene un salario de 1.800.000 y este de 3.100.000, más un subsidio de transporte de 162 por 21 días. O sea que le daría un promedio de sumar este más este, que serían 1.962.000, ya que es salario fijo. Y para el segundo empleado serían 3 millones de pesos. Con eso hacemos el cálculo del número de días. O sea, si por 21 días, si por 30 días se pagan 360, por 21, ¿cuánto? Entonces serían 1.75 y 2.17. Y sobre eso se hace ya el cálculo de las cesantías como tal. O sea, el valor promedio dividido 30 por el número de días que se vayan a pagar. ¿Listo? Y aquí se maneja ese consolidado. Este proceso lo que hace es que hace una integración a contabilidad. Vamos a hacerlo entonces ahora en definitivo, para que miremos ya la segunda opción. ¿Ok? Si lo hacemos en definitivo, entonces aquí le decimos que el grupo es el 04, las fechas las conservamos exactamente igual, le decimos definitivo y le decimos integrar.
Cuando se hace en definitivo, lo que hizo fue que me integró en contabilidad para el código 07 un documento 02 por los valores de las cesantías que se liquidaron. ¿Listo? Vamos a contabilidad, pues podemos ver el documento que acabamos de generar. En este caso lo estamos haciendo por contabilidad, pero el proceso funciona por NIF y por contabilidad común y corriente. El documento, seleccionamos este documento que es el 7, cambiamos el periodo porque estamos trabajando con el periodo 1 para poder que nos lo deje mirar. Simplemente aquí le damos modificar el mismo documento con el que estamos trabajando y miren que aquí hicimos ya el proceso de la integración. Como esto ya integró, tiene un saldo, entonces vamos a hacer ese proceso para febrero. A vez nómina y vamos a volver a hacer el mismo proceso de integración. Integrar, estamos hablando de provisiones y vamos a hacer una consolidada. Entonces lo mismo, el 04, pero en este caso la fecha es febrero, pero vamos a empezar el promedio, como si yo lo pagara por el año, 224-02-28, ¿ok? Periodos a fecha de corte a donde voy a liquidar, lo que en este caso sería febrero, y en esta, listo. Entonces ahora seleccionamos el subsidio de transporte, seleccionamos nuevamente el consecutivo, cesantías, el concepto de cesantías y la cuenta. Ya tenemos que es 2610. 2024, 2024-02, porque es febrero lo que vamos a hacer, 28, y sacamos el informe a prueba. Pues, primero la integración a contabilidad, aquí nos cambió los valores, pero miremos cómo lo hizo él. Entonces, aquí volvemos a sacar el número de periodos, ya son 51, o sea, 21 que teníamos más 30 y 26 más 30, entonces son 51, 56. Días de ausentismo en caso de que los hubieran, y ya los promedios que tenemos que manejar. En este caso, a esta persona se le adicionaron 200.000 post de promedio y aquí a este se le adicionaron pues un valor que se le pagó de una novedad por 500. Ya vemos cómo calculamos los promedios. Y aquí tenemos la integración que hicimos el mes pasado. Entonces tenemos el valor del pago de cesantías a hoy. El saldo que tendríamos el año pasado sería la diferencia integral, o sea, los 180 y los 300, que es lo que nos presenta este segundo informe. ¿Listo? ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, recordemos, este ya sería febrero. Volvemos como el salario fijo, tiene 1.800.000 el primero y 3.100.000 la segunda persona, con un subsidio de transporte de 160 y aquí hicimos un promedio con los 200.000 pesos. O sea, si por el número de días que son 51, dividido los 200.000 dividido 51 por 30 que sería el promedio. Y lo mismo aquí, 500.000 pesos dividido los 56 por 30. Todo eso lo sumamos y tenemos el promedio anual. ¿Listo? Que es el mismo que nos está presentando este informe aquí. 2.079.000, 2.079.000 y 3.336.000, que son los promedios que nos da aquí. Calculamos el número de días, que básicamente es si por 30 días, si por 370 se pagan 30, por 51 cuánto se paga. ¿Listo? Y lo mismo aquí. Ese valor se multiplica y se calcula el valor de las cesantías, se restan las cesantías que ya se tengan a la cuenta, o sea, el saldo que se tenga en la cuenta se resta y eso nos da el valor a que vamos a manejar. Lo cual significa que sí estaríamos entregando el valor de las cesantías como si yo liquidara a la persona a finales de cada mes. Si fuéramos a hacer, bueno, si lo vamos a hacer definitivo, pues simplemente volvemos a coger la misma información y toda la información está ok, ponemos definitivo y hacemos la integración. Entonces él ya nos crearía el documento que sigue, que es el 3, y haría el proceso de integración a contabilidad. Si vamos a hacer febrero, pues también podemos hacer lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a cambiar es 2401, pero aquí le pondríamos 0331. Si quiero hacer este proceso solamente una vez al final del año, pues simplemente podemos hacer lo mismo. Y aquí sería 1231 y trasladaríamos los saldos de contabilidad y liquidaría a la persona como si lo estuviera pagando. Pero realmente la provisión siempre se tiene que hacer por mes.